del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático. La cadena de vicios del proceso electoral y la verificación voto a voto solicitada por la Alianza Creo Suma al Consejo Nacional Electoral, su fundamento legal. También nos acompañará Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El comité demanda transparencia, certidumbre y paz ante la revisión de los resultados electorales. Y además, Monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, la Conferencia Episcopal ante la Paz en Peligro, hace un llamado a que incondicionalmente el pueblo conozca la verdad sobre el resultado de las elecciones. Bueno, el presidente Rafael Correa viene afirmando que Alfredo Pinargote, el día de la segunda vuelta a las 6 de la tarde, presentó a Guillermo Lasso como ganador de las elecciones presidenciales, sin referirse a que también había otro sondeo a boca de urna que daba el triunfo a Lenín Moreno. Y para una correcta información a la ciudadanía vamos a reproducir íntegramente lo que Alfredo Pinargote dijo en esa ocasión. Guillermo Lasso, esta es la tercera elección presidencial que se realiza bajo la Constitución de Montecristi y es la primera que, según el exit poll de Cedatos, pierde Alianza País. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para Ecuavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. Lo que tenemos ahora son los resultados del exit poll, el sondeo a boca de urna, y aquí lo hemos publicado porque Cedatos fue la única encuesta que acertó en el resultado final en la primera vuelta. Pero el candidato Moreno, en base a otras encuestas de exit poll, también está hablando de su triunfo. Este escenario ya pasó en primera vuelta. ¿Cómo tomará estos resultados? Ahora que no solo cuenta billetes, como le decía Correa, sino votos. ¿Cuál es la diferencia que hay según el sondeo a boca de urna? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Así fue exactamente la presentación, señalando resultados no oficiales de Cedatos y que otro exit poll le daba el triunfo a Lenín Moreno. Este argumento de distracción y confusión se utiliza como si referirse a resultados de boca de urna sea un delito. Tanto no lo es que en la primera vuelta Ricardo Patiño, ministro de Defensa, y Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, proclamaron, según sondeos a boca de urna, a Lenín Moreno como ganador en una sola vuelta. Lo hicieron por Twitter horas antes de cerrarse la votación, lo cual influye en quienes aún no ejercen el sufragio. Mientras el presidente Rafael Correa anunció a las 6:29 de la tarde un exit poll que adjudicaba el triunfo a Lenín Moreno en una sola vuelta. Esas son cosas de rutina para Alianza País, anunciar como definitivos los resultados de los exit poll. Pero ese no es el meollo del asunto. Este es el reconteo de votos que ha solicitado la Alianza Creo Suma y al que se ha comprometido públicamente Alianza País y el Consejo Nacional Electoral. Pero el presidente Correa lo rechaza y el CNE sufre una crisis de credibilidad, por lo que el pueblo ha salido a las calles masiva y pacíficamente a exigir el reconteo. Esta crisis de credibilidad la corrobora Ana Marcela Paredes, consejera nacional electoral. Veamos. Estamos viendo que es un país que tuvo casi el 50% para la una opción y casi el 50% para la otra opción. Es exactamente en la misma medida. Si estamos viendo que ese es el contrapeso que la sociedad está dándolo en las urnas, pues precisamente el Consejo Nacional Electoral, como casa de la democracia, está para oír todos los dos lados, con toda seguridad. Es que la mitad del país no les cree. Este es el problema y precisamente por ello debemos trabajar. Debemos saber cómo funciona el Consejo Nacional Electoral y que cada uno de los ciudadanos que nos escuchan, que salen a protestar en las calles, sepan que hay gente honorable dentro del Consejo Nacional Electoral, que estamos a favor del reconteo legítimamente fundamentado. Está claro entonces que solo el pueblo en las calles, masiva y pacíficamente, está logrando que sus votos y su voluntad se respeten.
pero voceros del gobierno anuncian actos de violencia de los manifestantes que no se han producido, mientras el presidente de la República anticipa que puede haber un muerto y de esto quiere responsabilizar a medios de comunicación independientes del gobierno. Enérgicamente rechazamos esta profecía macabra cuyo cumplimiento se quiere responsabilizar a los medios solo por decir lo que no le gusta al presidente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Conversando con Roberto Azpiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido desde nuestros estudios en Quito y gracias por acompañarnos. Gracias, Steffi. Un saludo a los televidentes y como siempre a su orden. Muchas gracias, buenos días. Desde el sector empresarial han demandado transparencia, certidumbre y paz a propósito de las elecciones del 2 de abril. El viernes emitieron un comunicado desde el Comité Empresarial diciendo que casos como el allanamiento intimidante a las oficinas de la empresa Sedatos y cadenas televisivas recurrentes en contra de otras organizaciones y medios de comunicación elevan el ánimo de protesta ciudadana y exacerban la confrontación social. ¿Por qué creen que se está exacerbando esta confrontación social en las calles también? Eso es correcto, Steffi, y nuestro pronunciamiento ha ido en la línea de la transparencia, básicamente para asegurar el resultado electoral sea producto de la voluntad popular y que no hayan interferencias de ninguna naturaleza. Obviamente se ha cumplido con el pronóstico de un resultado ajustado entre el candidato oficial y el candidato opositor. Y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral, en el marco de este modelo de hiperpresidencialismo que se ha estructurado a lo largo de estos 10 años de gobierno de Revolución Ciudadana, lamentablemente no garantiza suficientemente dicha transparencia, porque finalmente uno se queda con la impresión de que, habiendo surgido su nombramiento de la propia función ejecutiva indirectamente por medio del Consejo de Participación Social, evidentemente no gozan de la autonomía e independencia necesaria como para brindar a la ciudadanía tal garantía en un momento en que las calles se están calentando, porque finalmente tanto a nivel de dignidades, a nivel nacional como provinciales, es obvio que los funcionarios son de Alianza País, militantes, simpatizantes, y lo propio sucede también con el personal de apoyo, es decir, hasta ellos son parte del proyecto político, todo lo cual pues le resta credibilidad al proceso de escrutinio y genera todas estas dudas que se están manifestando de una manera u otra en las calles, ¿no? Y en medio de estas dudas y del escenario que estamos viendo, ¿cuál es el pedido puntual que hacen desde el sector empresarial en aras de la transparencia? ¿Qué es lo que se busca? Sí, la transparencia en este momento supone dar paso al pedido de reconteo extensivo que ha requerido la alianza política Creo Suma, y esto supone pues ir bastante más allá del reconteo que inicialmente se está haciendo por parte de las juntas provinciales, en el sentido de que, por ejemplo, en Pichincha la alianza había requerido el reconteo de 500 juntas receptoras del voto y apenas pues se ha tramitado 39. Algo parecido ha sucedido en Imbabura y asumimos que lo propio se hará extensivo al resto del país. Obviamente esto no va en la línea de satisfacer el requerimiento no solamente del Comité Empresarial, sino también de muchas organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de la situación y preocupadas también, porque mencionábamos el caso de Sedatos en particular al inicio de la entrevista, de que se haya hecho semejante despliegue policial para efectos de allanar sus oficinas, inclusive con camarógrafos encapuchados,
cuando es totalmente innecesario, y esto es una suerte de provocación en momentos que los ánimos de modo propio están tensados. El comité empresarial sostiene que los ciudadanos han decidido expresarse libre y voluntariamente en los últimos días y que ese es un derecho legítimo que las autoridades tienen que respetar, que demandan que se tomen correctivos para que el Estado se convierta en un verdadero garante de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué correctivos? El correctivo fundamental es trabajar en la línea de ir devolviendo la institucionalidad democrática del país, lo que tiene que ver con la independencia de poderes. Estamos viendo una función electoral que de una manera u otra está como medio maniatada por los compromisos que tiene con el poder, el hecho mismo de que hayan proclamado resultados provisionales de carácter irreversible a las pocas horas de cerrado el escrutinio el domingo pasado. Todo genera suspicacia porque finalmente cabe la lectura de que finalmente recibieron una suerte de viserazo como consecuencia de lo cual naturalmente tuvieron que anticipar el pronunciamiento en el sentido de dar ganador de manera, reitero, irreversible al candidato oficialista. Esto es una prueba de que es muy importante que de cara a futuro tengamos funciones, en este caso electoral, independiente y que no queden sujetas de una manera u otra al control por parte del Ejecutivo. Ese es un punto esencial de toda esta controversia. En lo que está ocurriendo defienden el derecho legítimo de los ciudadanos que quieran manifestarse, expresarse en las calles, claro, en el marco de la ley sin violencia, pero sí su derecho a expresar su rechazo frente a lo que está ocurriendo incluso. En las empresas, me refiero al sector empresarial, los empleados están solicitando permisos para manifestarse y de ser así, ¿esos permisos se están dando? Eventualmente sí, yo mismo no lo sé porque no es un tema que pasa necesariamente por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es una suerte de confederación de cámaras, pero entendemos que eso de modo propio y un momento se está dando. Naturalmente esto no puede ocurrir todos los días porque de otra manera el proceso productivo, la actividad comercial, industrial, de servicios se paralizaría, de manera tal que yo pienso que eventualmente esas autorizaciones son sencillamente parciales, momentáneas, cuando hay alguna convocatoria determinada. Y mientras pero por otra parte es un hecho que los ecuatorianos no nos podemos pasar tampoco en las calles protestando como consecuencia de una situación de esta naturaleza, pero dadas las circunstancias resulta inevitable. Y mientras esto ocurre, al sector productivo de la pequeña, de la mediana, de la gran industria del país, pues les ha llegado esta invitación de Lenín Moreno, se presenta ya como presidente electo, para un encuentro y para un diálogo. ¿Ustedes están prestos también a atender este tipo de invitaciones? Conozco de la invitación que procede de un colectivo empresarial nuevo denominado Proponle, pero realmente yo pensaría que a nivel de dirigencia empresarial en esta oportunidad no se va a acudir a esta invitación debido a que básicamente estamos todavía en un periodo en donde las impugnaciones se están tramitando. La diferencia entre los dos candidatos, lo sabemos bien, es sumamente reducida. Hay muchos cuestionamientos al escrutinio conforme es de conocimiento público, de manera tal de que pensamos que este no es el momento para una reunión de esa naturaleza, menos aún convocando en condición de presidente electo a Lenín Moreno cuando legalmente no lo es y las impugnaciones correspondientes están en trámite. Y esa es la posición de Roberto Azpiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi, por la entrevista. A usted. 7:14. Una pausa y al regresar estará Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, también integrante del Foro Cívico Cauce Democrático. La cadena de vicios del proceso electoral y la verificación voto a voto solicitada por la Alianza Creo Suma. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Ya se inició el reconteo de votos en ciertas provincias, pero de forma parcial. La solicitud de la Alianza Creo Suma es sobre miles de actas que comprometen el resultado global, por lo que solicita la verificación voto a voto en audiencia nacional. Está con nosotros Medardo Oleas, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Cauce Democrático emitió un comunicado el 4 de abril en el que señala que antes de las votaciones del 2 de abril aparecieron evidencias de un fraude electoral para favorecer al candidato oficial. ¿Cuáles son esos elementos previos a la votación que vulneraron, según Cauce Democrático, las reglas electorales de la Constitución y el Código de la Democracia? Debemos entender que en un proceso democrático todos los participantes deben tener igualdad en la participación y en la promoción, en todos los aspectos que señala el Código de la Democracia, pero vimos que se usó y abusó los bienes y recursos del Estado a favor de un solo candidato y que todos los canales públicos y radios públicas dieron los espacios en exceso a uno solo de los candidatos, violando lo que dispone el artículo 204 del Código de la Democracia. Y todo esto es fraude porque no se puede hacer lo que no manda la ley, lo que está prohibido por la ley. Entonces, si ellos usaron y utilizaron todos los bienes y recursos del Estado sin control alguno, comenzaron a inaugurar una serie de obras, esto también se considera un fraude. Y eso es lo que nosotros reclamamos y pusimos en consideración de la ciudadanía. La Alianza Creo Suma invoca en su escrito ante el CNE el artículo 141 del Código de la Democracia que ordena al Consejo Electoral disponer las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. ¿Es suficiente este mandato legal para el reconteo de todas las urnas con los fundamentos de hecho que presenta la Alianza Creo Suma? En el aspecto formal no se puede hacer un reconteo total, a menos que se justifique que existen determinadas actas que no coinciden con los datos preliminares que constan a lo mejor en las copias proporcionadas por los miembros de las juntas receptoras de voto a los delegados de los partidos. Porque esto es un aspecto formal. Aquí se basa en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio que realizan las juntas receptoras de voto, único lugar donde se hace el escrutinio de votos, porque de ahí en las juntas provinciales se hace el escrutinio de actas. Pero todo el derecho de impugnación, de verificación, para objetar o incluso después para apelar, tiene que estar fundamentado, sustentado, justificado, porque la ley exige eso. Si no existen pruebas, no se puede ordenar un conteo total, porque no está previsto en la ley, y aquí nos basamos en el principio de la legalidad del escrutinio inicial. Es decir, que si hay un reconteo amplio sobre miles de actas, como solicita Creo Suma, que no cubra todo el universo, se podría realizar, pero solo en el escrutinio de las juntas provinciales que se está efectuando ahora. Bueno, el escrutinio ya no lo pueden hacer ahora las juntas provinciales, a menos que le haya ordenado el Consejo Nacional Electoral, porque deberíamos entender de que la segunda etapa del escrutinio de actas que realizan las juntas provinciales ya terminó. Por eso me llama la atención de que comiencen a verificar al margen de la ley todas estas cosas. Los procesos son formales. No es que a una junta provincial se le ocurre coger una urna, sacar los votos y comenzar a hacer un conteo. Si esto están haciendo al margen de la ley, porque ellos al notificar los resultados del escrutinio de las actas, terminó ahí su proceso, ya no pueden hacer absolutamente nada más. Y la última fase, que es del escrutinio nacional, donde el Consejo Nacional Electoral hace el escrutinio de todos los resultados de las provincias y de las circunscripciones en el exterior, es el único lugar que le queda ahora a la Alianza Creo Suma para presentar las objeciones o impugnaciones debidamente justificadas que deben ser resueltas primero por el Consejo Nacional Electoral y en segundo lugar, si hay apelación, por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, sobre la factibilidad de aceptar este pedido, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, indicó lo siguiente, veamos. Mire usted lo que ayer Alianza País dijo. Inmediatamente después de la intervención del señor Lasso y el señor Monge. Tenemos 1.795 actas inconsistentes, irregulares, sin firma. Eso dijo Lasso ayer. Bueno, el Movimiento País le toma la palabra, se adhiere y les dice, vamos a revisar voto a voto las 1.795 actas. Pero ¿cuál es la respuesta del señor Lasso? Ayer en la noche lo veíamos en CNN y el señor Lasso dijo, no, yo no quiero solamente las 1.795, yo quiero todas las juntas. ¿Eso no posible entonces el reconteo total? Insisto, aquí estamos mezclando lo que es la política. ¿Qué hace el señor Patiño pronunciándose sobre actos que en derecho tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral?
Yo creo que cuando nosotros respetemos la ley, es decir, cumplamos estrictamente lo que está previsto en el Código de la Democracia, saldremos adelante, caso contrario no, porque este proceso lamentablemente se contaminó por la intervención política que, comenzando por el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, al estar difundiendo resultados parciales no procesados legalmente, provocó la crisis que tenemos ahora. Yo creo que no deben intervenir ahora las personas que no son actores políticos directos o que no están facultados para intervenir en el proceso de escrutinio final ante el Consejo Nacional Electoral. La política ya no debe intervenir, sino solamente la parte legal. Tenemos que dar cumplimiento estricto a lo que esté establecido en el Código de la Democracia, porque si entramos a este juego y todo el mundo piensa que se puede hacer lo que les da la gana, vamos a terminar muy mal. En un Estado de Derecho, solo las leyes, solo las autoridades pueden pronunciarse al respecto. El fundamento fáctico de esta verificación total que solicita la Alianza Creo Suma es que en el 4.7% de los votos se encuentra que el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass ganó con un porcentaje de 80.14% a 19.36%, cuando en el 95% de las actas el binomio Lazo-Páez gana con el 50.25%, lo cual afecta al total, dando el triunfo final al binomio Moreno-Glass. Esta es razón suficiente legalmente para una verificación total, para insistir ante el Consejo Electoral o ante una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. No, ese tipo de reflexiones no caben, porque en el Ecuador la votación es muy dispersa. Mire usted que la votación, por ejemplo, en la Sierra Centro va a favor de un candidato. No sucede así en Guayaquil, en Los Ríos, en Manabí. Por eso sacar un muestrario nacional que nos permite identificar cómo votaron el elector a favor de un candidato es muy difícil. Y eso fue el éxito, el fracaso, por ejemplo, de que tuvo Participación Ciudadana, porque la forma como se hace el muestrario para sacar un resultado que refleje de manera global la votación nacional es lo más difícil. Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones no caben, porque insisto, aquí echa la votación en las juntas receptoras de voto, el escrutinio en la junta receptora de voto, después del escrutinio de actas en las juntas provinciales, se tiene que demostrar documentadamente si hay inconsistencias, y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmada por el presidente o el secretario, o son tan absurdamente inconsistentes los datos que obligan a un reconteo. Pero en este caso habría, digamos, una inconsistencia en el sentido de que justamente, como usted señala, hay una dispersión de los votos. Es decir, que ese 4.5% no solamente está en una determinada provincia o parroquia, sino que está disperso en todas las provincias del país. Es decir, que hay un comportamiento electoral uniforme 50-50 prácticamente, pero luego hay en un pequeño porcentaje de votos esta desproporción de 80 a 20, y ahí es que se produce entonces ese resultado final que nos revelaría la realidad, y por eso es que se pide la verificación. Así es, nuevamente están haciendo cálculos matemáticos en base de proyecciones, pero la ley es muy clara. Aquí si uno quiere impugnar tiene que justificar que en determinada junta no son consistentes la votación y los escrutinios están mal hechos, pero nuevamente la ley exige pruebas. Es muy formal nuestro procedimiento y tiene que respetarse eso. Lamentablemente no hay otra alternativa sino respetar lo que dice la ley. Medardo Oleas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, tiempo de ir a una pausa. Al regresar está en nuestros estudios Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. La Conferencia Episcopal ante la Paz en Peligro hace un llamado a que incondicionalmente el pueblo conozca la verdad sobre el resultado de las elecciones. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El miércoles 5 de abril, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado señalando que frente a los controvertidos resultados expresados por las urnas, los obispos de la Conferencia Episcopal reconocen incondicionalmente el pleno derecho que tiene el pueblo de conocer la verdad. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes para nuestro país.
Lo que acaba de decir, sí, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que se invita a todos los actores sociales y políticos a trabajar en función de la verdad, o lo que llamamos también la transparencia y la confianza del pueblo. Yo creo que esos dos valores fundamentales, como la credibilidad de las autoridades y la confianza de la comunidad, se logran a través de lo que hemos estado hablando en estos tiempos de la transparencia. Una transparencia que me permito indicar en varios niveles. Comenzar por una transparencia técnica en el sistema de cómputo, de tal manera que los peritos puedan determinar con precisión cuál es el funcionamiento. Luego viene la transparencia jurídica en todos los procesos electorales, particularmente en los escrutinios, de tal manera que se elimine toda sombra de duda, de sospecha o suspicacia. Y la transparencia ética, donde la veracidad y la honestidad están en juego. Yo creo que de esa manera se puede recuperar, si es que se ha perdido, o garantizar la credibilidad de las instituciones y de las autoridades, como también la confianza, que es fundamental para poder vivir en un ambiente de paz, que es otro de los temas al que la Conferencia Episcopal también invita a toda la ciudadanía. En efecto, señalan ustedes que está amenazada la paz social. ¿Qué es necesario para restablecerla? Bueno, desde nuestra visión, desde la doctrina social, la paz no es, decimos, un efecto de la fuerza, del miedo, ni de las armas. La paz tiene al menos 4 pilares fundamentales sobre los que se basa. El primero, la libertad, estar libres de toda presión o coacción social, política y económica. El segundo principio o base es la justicia que lleva a respetar los derechos fundamentales de todas las personas. El tercer fundamento es la verdad, no tener miedo a conocer los hechos y no quedarnos de meras opiniones o percepciones parciales. Y lo último, la equidad o la igualdad de condiciones en la que todos los actores sociales y políticos puedan presentar sus propuestas. Esa es la paz, a la que nosotros llamamos la paz social, que hace posible una sana convivencia entre los seres humanos. La Conferencia Episcopal, en su comunicado, no solo formula invocaciones espirituales, sino que concretamente propone: la autoridad electoral, dice, tiene el deber de asegurar a la parte política que se sienta afectada todas las facilidades para impugnar los mencionados resultados y de acudir sin exclusión alguna a las instancias legalmente previstas para hacer valer sus razones. Si falla la autoridad electoral, ¿cuál será la situación? Bueno, yo creo que aquí el punto de partida es el Código de la Democracia, donde se establecen las reglas de juego, diríamos así, para que todos los procesos electorales y escrutinios y también la parte que se sienta afectada, como dice el comunicado, pueda apelar, objetar o también pues hacer todas las gestiones necesarias, de tal manera que los escrutinios sean, como ya había manifestado, transparentes. Yo creo que hay que partir del Código de la Democracia. Y a partir de ahí, sí, digamos, todo lo que nosotros podamos proponer, exigir, pedir, bienvenido. Los obispos hacen un llamado a todas las instancias políticas para que en la más pulcra transparencia sean entregadas al pueblo las pruebas a favor de la veracidad de los resultados o, en su defecto, las de su eventual falacia. Principalmente este pedido, ¿a quién va dirigido? ¿A los 2 candidatos, al presidente de la República? Bueno, yo creo que está claro que toda afirmación debe ser fundamentada. Es el principio de toda democracia. No podemos hacer aseveraciones simplemente porque no nos gusta o movidos por un capricho o movidos por otro tipo de cosas. De tal manera que toda afirmación esté muy bien fundamentada, probada. Es así como se evidencian las cosas. Yo creo que no hay otro camino. De tal forma que podamos nosotros pues tener la plena seguridad de que los procesos han sido legítimamente realizados y podamos recuperar la paz que tanto necesitamos en estos momentos tan importantes de nuestra vida. Comenzar a mirar hacia el futuro, saber que la vida del Ecuador no termina con las elecciones. Hay que pensar también, hay que comenzar a soñar en qué podemos hacer como ecuatorianos. La conferencia se pronuncia contra la violencia, tanto del poder como de la oposición.
y que el auténtico bien común no puede ser prerrogativa y responsabilidad de un solo partido, sino de toda la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo se puede concretar este pedido? Porque están pasando muchos años, mucho tiempo, y pedidos en ese sentido se han venido expresando, y sin embargo la situación cada vez parece que se radicaliza un poco más. Bueno, cuando hablamos de la paz social, tenemos que pensar en otra paz más profunda. Es la paz del corazón. Es ahí donde se anidan sentimientos negativos como el odio, la venganza, esos sentimientos que nos llevan a destruirnos y a hacer daño a los demás. Tenemos que comenzar por ahí, a desarmar el corazón y llenarnos de sentimientos positivos, de amor, de respeto, de solidaridad, el amor a la libertad. Hay que partir de ahí. Y pienso que en esta época, al menos para los cristianos, es importantísima para recuperar esa paz interior, para recuperar la alegría de vivir, para volver a soñar en un mañana mejor. Entonces, si no tenemos esa paz interior, la paz social va a ser muy difícil. Vamos a seguir en esas relaciones hostiles de amo, esclavo, de amigo, enemigo, donde las personas es imposible casi encontrarnos y respetarnos. Y lo segundo, que me parece importantísimo también, ya que estamos en un sistema democrático, pues valorarlo y defender este sistema democrático, donde la voluntad popular es importante. Y si después de todas las apelaciones, las impugnaciones, las objeciones, después de conocer todos los resultados oficiales, pues yo creo que dentro de la democracia también hay que saber, como decimos, perder o ganar. Si sabemos perder en el mundo deportivo, ustedes conocen, hay que saber perder con valentía, con honor, pero también saber ganar con humildad, sin presunción, sin ese deseo de aplastar, de subyugar al otro. Yo creo que estos elementos fundamentales de la democracia y de la paz pues se encuentran y hacen posible la convivencia humana. Ahora, hay momentos en que esas condiciones que usted señala son más necesarias que en otras ocasiones. Por ejemplo, el país está atravesando una muy difícil situación económica. Es necesario justamente para eso un gobierno legítimo, es necesario para eso sabias decisiones de paz, de conciliación que se produzcan en estos días. Bueno, en la carta que yo me permití enviar a los candidatos en aquel entonces a la presidencia de la República, como también a los asambleístas, a las autoridades elegidas y a los actores sociales, yo me permitía de señalar algunas actitudes fundamentales, la cercanía y la escucha. Yo creo que en ese momento es importante eso, que las autoridades tengan el valor de acercarse, de sentarse a la mesa, de escuchar cuáles son las motivaciones que el pueblo tiene para estar manifestándose de esa manera. Y a partir de ahí, de un diálogo sincero, sereno, profundo, yo creo que es fácil encontrar también una solución digna para todos los ecuatorianos. Monseñor, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Con ese mensaje concluimos esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Bien.